Gracias. Ya, muy bien, chicos. El otro grupo que me dijo que iba a ir, el grupo 4, de April creo que me dijo. Ya, a ver. Un ratito déjame dónde están los integrantes April, por favor, para apuntarlo, porque me he percatado que algunos grupos, Matito, estoy tomando nota de los apellidos, he notado que algunos grupos ya no están con los integrantes o no todos están trabajando, entonces tengo que poner la nota a los que están haciendo su trabajo. Ya, un momentito. Verónica, compañera Verónica, gracias por compartir. Ya, muy bien. Después expones, Jenny, un momento. Ya, ok. Tengo este grupo a la alumna Ayala, a Canon, a Berrospi, a León, a Machaguay y a Sánchez. Chicos, sugerencia, tiene que ir así como el apellido de León, ¿ya? León Rocha Lucía, Machaguay Quispe, así. Hay que evitar poner primero el nombre, como Jorge Berrospi, ¿ya? Siempre, en cualquier exposición o trabajo, utilicen primero los apellidos y luego los nombres. Y Listo, disculpe, ¿pueden? Jorge Berrospi es su apellido. Ah, es su apellido. Ya, Sí, un Miss. momentito. Un momentito. Disculpe, porque parece este nombre. Pensaba que Dolivet era su Sí nombre. lo sé, también la primera vez me confundí, Miss. Ya. Listo, chicos, les doy el pase, pueden iniciar. Profesora, buenos días, compañera en general. Yo voy a hablar acerca sobre el primer caso clínico. De frente a la aplanación, ya. Mi primer diagnóstico de enfermería es el dolor crónico relacionado con agentes que provocan lesiones, evidenciado por cefalea global opresiva. Los objetivos es que el paciente presenta reducción del dolor a un nivel aceptable a las 2 horas del tratamiento de enfermería. La planificación de enfermería. Asegurarse que el paciente reciba atención analgésica inmediata antes de que el dolor se agrave o antes de las actividades que lo inducen. En la base científica, los analgésicos son capaces de suprimir o aliviar el dolor. En la segunda planificación es fomentar el uso apropiado de técnicas no farmacológicas. Y la base científica sería en personas mayores los opiáceos se han asociado con múltiples reacciones adversas psicológicas y físicas. Las intervenciones no farmacológicas han resultado ser eficaces para reducir el uso de opiáceos y la intensidad del dolor. Tercera planificación es estar atentos a los signos de depresión. La base científica es el dolor persiste. El dolor persistente tiene efectos negativos en la salud mental, en su estado emocional y funcional. Siguiente. El segundo diagnóstico es conocimientos deficientes relacionados con conocimiento insuficiente sobre los recursos disponibles, evidenciado por la automedicación naturista. Los objetivos. Paciente muestra mejoría después de un mes de tratamiento reiniciado. Segundo objetivo, paciente recibe enseñanza sobre la prescripción médica. En la planificación. Primera planificación, informar al paciente acerca del propósito y acción de cada medicamento. En la base científica, la acción terapéutica permite tener el efecto deseado de cada fármaco. En la segunda planificación es instruir al paciente acerca de la posología, vía y duración de los efectos de cada medicamento. En la base científica la posología se encarga de la dosificación de los medicamentos.
donde la vía de administración tiene como propósito facilitar la absorción de este, influyendo también en el efecto farmacológico. Y en la tercera planificación es informar al paciente sobre las consecuencias de no tomar o suspender bruscamente la medicación. En la base científica sería la frecuencia de la exposición, la duración. Son factores que alteran la dosis terapéutica, que en las personas con patologías crónicas provocan un pobre control de su enfermedad y otros efectos adversos. Eso sería todo, Miss. Pásame siguiente compañera. Ya. Yo les voy a hablar sobre el caso 2. ¿Puedes pasar a la siguiente, a los cuadros, por favor? Ya. El diagnóstico de enfermería es deterioro de la integridad tisular relacionado con disminución del aporte de oxígeno al tejido de la zona sacra y glúteos, evidenciado por tiempos prolongados en cama. Su objetivo, esperados o criterios de resultados, es paciente mostrará restauración de la continuidad del tejido en la zona sacra y glúteos. Sus intervenciones de enfermería es describir las características de la evolución de la úlcera por presión, y su base científica es acción que permite monitorear el proceso de cicatrización de la UPP, mantener la ropa de cama limpia, seca y sin arrugas. Su base científica es acción que permite mantener libre la piel de fricción y lesiones. Curación de UPP, su base científica es procedimientos realizados sobre la herida destinada a prevenir, controlar las infecciones y promover la cicatrización. Favorecer la hidratación de la piel. Su base científica es mejorar la elasticidad de la piel. Otra intervención de enfermería es cambio de posiciones cada 2 horas. Su base científica, el cambio de posiciones favorece la estimulación y la producción de tejido nuevo y mejorar el aporte de oxígeno al tejido. Incrementar dieta rica en proteínas. Su base científica es refuerza el contenido de colágeno en la piel, favoreciendo el proceso de cicatrización. Puedes dar la siguiente diapositiva, por favor. Otro diagnóstico es el riesgo de infección relacionado con pérdida de la barrera natural protectora, evidenciado por tiempos prolongados en cama. Su objetivo esperados es el paciente no mostrará signos de infección, el calor, rubor, dolor, olor y exudado. Sus intervenciones de enfermería, monitoreo de la curva térmica. Su base científica es la línea quebrada que representa las variaciones de temperatura de un enfermo durante el curso de su enfermedad. El control de signos vitales, su base científica es que los signos vitales son indicadores fisiológicos del buen funcionamiento del organismo. Manejo estricto y adecuado de normas de bioseguridad. Su base científica es el conjunto de normas, medidas y protocolos que son aplicados para prevenir riesgo de infecciones. Administración de antibióticos según su indicación. Su base científica es medicamentos que combaten las infecciones bacterianas en personas. Pasa la diapositiva, por favor. Ya. El otro diagnóstico de enfermería es el deterioro de la ambulación relacionado con disminución de la capacidad motriz, evidenciado por dificultad para la movilización. Su objetivo es que el paciente mejorará su capacidad motora. Intervenciones de enfermería es realizar programas de terapias físicas. Su base científica es el programa terapéutico para ayudar al paciente a mantener o mejorar sus capacidades funcionales. Otra intervención de enfermería es realizar ejercicios pasivos en cama.
y su base científica es que los ejercicios pasivos mantienen en actividad los músculos, evitando el riesgo de atrofia por el desuso. Ya, le paso a la otra compañía. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Bueno, el caso 3 es de una paciente de 71 años, Marlene Constanza Contreras, con el diagnóstico de Alzheimer. Familia refiere paciente hace 9 años que desarrolló la enfermedad y con el tiempo ha ido olvidando las cosas. No es capaz de mantener una conversación. Paciente depende del cuidador 24 horas, tiene horario establecido para ir al baño, para dormir. Paciente que por su enfermedad no tiene la suficiencia de ambulación, tiende al sedentarismo. Familia refiere presentar dolor al realizar las caminatas. Dice. Nuestros diagnósticos, sigue April. Mi primer diagnóstico de enfermería es deterioro de la comunicación verbal relacionado con los estímulos insuficientes, evidenciado por la dificultad para expresar pensamientos verbalmente. Mi objetivo como enfermera viene a ser establecer una comunicación verbal y no verbal lo más eficaz posible y comprender sus necesidades a medida que aumenta su demencia y el deterioro de las técnicas verbales. Mi planificación sería dirigirme a la paciente de forma abierta y amistosa y relajada, hablar con el paciente en tono de voz clara, identificarme siempre y mirar directamente a la paciente, proporcionar un ambiente relajado y alentador, evitar ruidos y distracciones, valorar la conducta no verbal, la expresión facial, el lenguaje corporal, postura, gestos, etc. También control de funciones vitales. Mi resultado sería mi paciente logra el estado emocional y también sus funciones vitales estables. Pasa el otro diagnóstico ahí. Y en el otro diagnóstico que tengo es el deterioro de la ambulación relacionado con el dolor, evidenciado por el deterioro de la habilidad para caminar las distancias requeridas con la alteración en el funcionamiento cognitivo. Mi objetivo será favorecer la movilización física con una terapia adecuada en un lapso de 3 a 4 meses. Mi otro objetivo sería evitar el deterioro de la movilización física con una terapia adecuada. Mi plan como enfermera sería vigilar el estado neurológico y emocional de la paciente, administrar medicamentos analgésicos, ¿no? Controlar mis funciones vitales, brindar el apoyo emocional a mi paciente, brindar aseo y confort, comunicar a la familia de las sesiones de terapias físicas que requiere la paciente. Mi resultado sería como paciente logra estar más tranquila, paciente sin dolor después de haber administrado los analgésicos, funciones vitales estables, paciente logra la habilidad para caminar las distancias cortas, familias conformes con la terapia que se le realizó a la paciente. Paso a mi compañera. Mi compañero Canon, disculpe. Sí, buenos días, profesora. Pásalo de frente. April. Ya. En diagnóstico de enfermería, el diagnóstico es disminución del gasto cardíaco relacionada con alteración de la frecuencia cardíaca evidenciada por ansiedad. El resultado del NOC, el nivel de ansiedad y en fatiga. Y intervenciones de actividades es monitorizar los signos vitales con frecuencia, monitorizar el estado cardiovascular, monitorizar el estado respiratorio por si aparecen síntomas de insuficiencia cardíaca, evaluar las alteraciones de la presión arterial y en base científica estar pendiente de los pacientes, con signos vitales, observar cada cierto tiempo cómo está el ritmo cardíaco y siempre estar constante con su medición de su presión arterial para así estar previniendo. Eso sería todo, profesora, de mi parte. Y gracias. Muy bien, chicos, he estado viendo y también hay observaciones. A ver, váyanse a un diagnóstico de riesgo. Ahí tienen un diagnóstico de riesgo.
Ya, pero en su cuadrito había uno de riesgo, en el cuadro completo. Ya, quédense ahí, deterioro. Ya, a ver, para los demás grupos también para que puedan observar, miren aquí, por ejemplo, acá su compañero o en el grupo ha colocado así, deterioro de la comunicación verbal relacionado con estímulos insuficientes, evidenciado por dificultad para expresar pensamientos verbalmente, ¿no? Ha armado los tres. Ya, sigue bajando. Ya, ahí. Acá hay una observación. Miren, el diagnóstico dice, deterioro de la deambulación, es decir, hay una falla en la parte de que camina el paciente. Acá. ¿Y por qué no camina? ¿Qué es la causa? Por el dolor. Ya estamos bien hasta ahí. ¿Y cómo yo evidencio ese dolor? Con el deterioro de la habilidad para caminar, ¿no? Entonces, hay que cuidar para que no se vuelva a usar como si fuese una etiqueta, porque la parte de ambular es la parte de caminar, ¿ya? Entonces, miren cómo está sonando como si la etiqueta estuviera pasando como una evidencia. Entonces, ¿en qué estamos fallando? Si yo digo que el paciente refiere, a ver, vete, ¿tienes el caso clínico ahí? ¿El grupo tiene el caso clínico de este diagnóstico o no lo tiene? Ya, a ver, con Alzheimer, familiar refiere que paciente hace 9 años que ha desarrollado enfermedad y con tiempo ha sido olvidando cosas, no es capaz de mantener una conversación, depende del cuidador 24 horas, para ir al baño, para dormir. Acá dice, paciente que por su enfermedad no tiene la insuficiente deambulación, tiende al sedentarismo. Ya, a ver, hay que tener en cuenta algo. Este paciente es Alzheimer. Chicos, el dolor, y hay que entenderlo. Si yo primero tengo dudas, tengo que investigar qué cosa es el Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, que tú te olvidas, por ejemplo, hasta de prender una cocina, algo tan sencillo, y por lo mismo que olvidas cosas, ya no puedes de alguna manera tener el control de varias funciones de tu cuerpo, te vuelves una persona dependiente. E incluso, tal vez no hay un tema de problema tal vez directamente a nivel funcional o a nivel de la columna para que camines, pero pueden creer que hasta esa habilidad lo pierdes de caminar, pero no porque tengas un problema en la columna, sino porque pierdes tanto memoria que ello genera que puedas quedarte postrada. Yo he visto pacientes, con mi personal técnico también he visto, chicos que han trabajado en lugares por Surco, Miraflores, y estos pacientes no tienen ninguna implicancia en columna o algún problema de salud, ¿no? Sino solamente Alzheimer. Pero como va degenerando la memoria, la paciente ya no puede con su cabecita, ya no puede mandar o hacer la orden de caminar. Y es por ello que al final se quedan postrados. Entonces, esa es la causa. Ahora, acá menciona, no tiene la suficiente deambulación. Ya ve, miren, paciente que por su enfermedad, no dice por el dolor, no tiene la suficiente deambulación. Tiende al sedentarismo, o sea, tiende a estar echada en cama, me imagino, si es cierto, postrado. Familiar refiere que presenta dolor al realizar caminatas. Entonces, yo estoy encontrando varios diagnósticos, chicos. Miren, un diagnóstico que puedo sacar, una etiqueta es dolor. Una etiqueta, ¿ya? Otra etiqueta podría ser el tema o buscar algo de un tema del sedentarismo. Un problema, por ejemplo, una etiqueta que se relacione a una parte de falta de ejercicios, ¿no? Relacionarlo a y evidenciado, ¿no? Justamente por su enfermedad. Hay varios diagnósticos. Baja, por favor. Ahí, ajá. Entonces, aquí hay que cuidar. No digo que esté mal, sus planificaciones todos están ok, pero recuerden que si yo no formulo bien mi diagnóstico, eso me va a arrastrar, que no planteé bien mi objetivo y mi planificación. Entonces, acá dice deterioro de la comunicación verbal relacionado con estímulos insuficientes. Eso sí está bien. El otro creo que era el otro.
Acá, ya, hay que cuidar, hay que analizar nuevamente este diagnóstico, todo el grupo, por lo mismo que no cuadra bien ese diagnóstico. Deterioro de la deambulación, o sea, sí está bien, si lo pones así, ojo, pero no lo están formulando las tres partes ok. La etiqueta, si vas a coger, busca bien cómo lo vas a relacionar. Deterioro de la deambulación, relacionado con dolor, evidenciado por deterioro de la habilidad para caminar. Pero es lo mismo como la etiqueta. Licenciada, pero es lo que yo tengo, es esa evidencia. Entonces cambia tu etiqueta o cambia tu evidenciado. Por eso es que la parte más complicada, chicos, del PAE justamente es el diagnóstico, ¿no? Buscar mi etiqueta, y aunque algunos lo vean fácil, buscar mi relacionado. Y si no me cuadra bien las tres etapas, justamente como este ejemplo, tengo que mover la etiqueta. ¿Ya? Ahí tengo que mover otra etiqueta que se adapte más a mi evidencia. ¿Ya? Entonces, eso está para evaluar. Luego hay un diagnóstico que tienen de riesgo. ¿Otro? Vi uno de riesgo que tenían. Ya, hay un ratito quédense ahí, deterioro de la integridad tisular, un ratito quédense ahí. Miren, el anterior grupo, o perdón, el grupo que haya pasado, que le hice la observación, ¿no? Porque justamente no tenía el caso clínico a la mano, y ellos no habían puesto el evidenciado y habían puesto riesgo. Yo les dije, chicos, pero su paciente sí tiene lesión por presión. Entonces yo no puedo colocar riesgo de, porque ya lo tiene. Entonces acá hay un ejemplo claro cómo se debió formular. Deterioro de la integridad tisular relacionado con disminución del aporte de oxígeno. Sabemos que cuando no ingresa oxígeno a nuestras células hay muerte celular y se necrosa. En zona sacra y glúteos, evidenciado por tiempos prolongados en cama. Ya. A ver. Acá también hay otra observación. Miren, chicos, por favor, todos atentos, por favor, porque acaban de dar su examen parcial. A ver, dice, deterioro de la integridad tisular. Miren cómo va a sonar si lo armo así. Relacionado con tiempos prolongados en cama. ¿Ya? Evidenciado por lesión por presión en zona sacra y glúteos. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que hemos hecho sin querer? O el grupo, ¿qué es lo que ha hecho sin querer? Invertir. ¿Ya? Recuerden que mi etiqueta aquí en este ejemplo está ok, pero el relacionado es qué es lo que está causando que esta piel se desintegre, ¿no? Que se deteriore. ¿Ya? Ustedes le habían considerado ahí disminución del aporte de oxígeno. Está bien, pero acá tienes un dato también muy importante que lo estás perdiendo. Que el paciente está en tiempo prolongado en cama. O lo puedes fusionar los dos, por ejemplo, ¿no? Relacionado con disminución, escuchen, disminución del aporte de oxígeno al tejido por tiempo prolongado en cama, evidenciado por lesiones en zona sacra y glútea. Cuando ya tu caso clínico te dice, ¿no?, que hay una lesión en tal zona, eso es un dato para ti, un dato objetivo, porque lo estás viendo, la lesión, la herida, la escara. ¿Ya? Entonces, por eso les dije que el diagnóstico, chicos, es analizar, es tener juicio clínico, no criterio. Y créanme que a varios enfermeros, incluso en la actualidad, les diré que aún nos falta todavía, ¿no? A veces el diagnóstico tiene que ser revisado 1, 2, hasta 3 veces. Entonces, ahí podemos cambiar. Deterioro de la integridad tisular relacionado con disminución del aporte de oxígeno al tejido por tiempos prolongados en cama, evidenciado por lesiones en zona sacra y glútea. Cuando ya el diagnóstico me enfoca que hay un problema en una zona determinada, sacra, no sé, ¿no? Hueso expuesto, basta que me diga eso me sirve a mí una evidencia de que algo está mal y no puede ir como un relacionado, tiene que ir como una evidencia. Por eso les dije, lo primero es separar tus datos objetivos y subjetivos que te van a servir para tu evidenciado. Ahora, si ustedes se van a pasar directo a armar el diagnóstico y no vamos a hacer las pautas, que es paso a paso,
ahí sí vamos a tener inconvenientes, chicos. Porque yo sé que hemos visto los cuadritos y muchos de nosotros hemos dicho, wow, licenciada, que tengo que hacerlo paso a paso. Y sí, pues hay que hacerlo, ¿no? Demoraremos, pero hay que hacerlo hasta el momento que ya puedas manejar bien, tengas un mayor criterio. También el campo clínico te va a ayudar, tu experiencia como enfermero te va a ayudar. Y ahí vas a poder armar mucho mejor y de manera fácil, rápida, tus diagnósticos de enfermería. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Si yo no tengo o no he leído bien mi caso clínico, no voy a armar bien mi diagnóstico. Y si no armo bien mis diagnósticos, no voy a poder hacer bien mis intervenciones, porque todo lo he movido. Capaz algunas sí se van a quedar, pero otras se van a tener que eliminar. Entonces, eso les menciono para todos los grupos, leamos bien, separemos bien qué cosa me sirve como una evidencia y qué es un relacionado. El relacionado es la causa, la etiología de ese problema. Por eso es que ustedes me preguntarán, yo imagino, licenciada, pero la causa para que haya un deterioro no es la disminución del oxígeno en el tejido, sí. Pero basta que veas en la zona tal, eso me sirve para mi evidencia. ¿No? Me sirve para mi evidencia. Entonces yo uso disminución del aporte de oxígeno al tejido por tiempos prolongados en cama. Porque tenemos que poner que la causa para que esa piel se deteriore de mi paciente, pregunto, es porque está mucho tiempo prolongado, está postrado tal vez en cama. Por ello está desarrollando esa lesión por presión. Pero si yo lo dejo solito, disminución del oxígeno, ¿pero a qué? ¿No? ¿Dónde? Entonces tengo que juntar eso. Disminución del aporte de oxígeno al tejido, ¿no? Por tiempos prolongados en cama, evidenciado por lesiones en zona sacra y glúteos. Ahí estoy poniendo el sustento de lo que yo estoy diciendo, ¿ya? Entonces, sé que es un dolor de cabeza, por ahí algunos ya deben estar estresados de PAE, pero tenemos que tener cuidado eso, ¿ya, chicos? Y si en la primera vez, licenciada, pero en la primera vez yo expuse, me felicitaron porque estaba bien este diagnóstico, sí, son tantos grupos que a veces nos queda chico, por eso he querido que esta oportunidad nos empapemos más ya para pasar ya a ejecución y evaluación con Nick y NOC, ¿ya? Y he querido ya despejar dudas. Entonces, vamos analizando de cada grupo y vamos encontrando algunos errores que se avisó que se tenían que modificar y que no fueron modificados, veo, al menos en los de riesgo, diagnósticos de riesgo, y otros que nos vamos dando cuenta de que tal vez sin querer hemos invertido las cosas, ¿ya? Hilda, apaga tu micro, por favor. Listo. A ver, búsquenme el diagnóstico de riesgo, por favor. Había uno de riesgo. Es de la naranja. Hilda, apaga tu micro. ¿Tenían uno de riesgo o no tenían? Sí, vi, creo que había uno de riesgo. Sí, creo que no, porque en los otros ya no revisó, me te falta este, los demás no son de riesgo. No tienen entonces, ¿no? Creo que no. Creo que se Ya, confundió con la anterior, el otro no se tenía. ya, hija, muy bien. Entonces, por ahí me falló la vista. Ya, esa es la única observación, ya, chicos. Solamente cuidar bien nuestros diagnósticos, ponerle en el orden. Y ojo, en la teoría justamente hablábamos, ¿no? De no invertir, ¿no? Que mi etiqueta se vaya como una evidencia o mi evidencia se vaya para otro lado donde no debería estar. Entonces, ¿va a pasar licencia? Sí, al comienzo va a pasar, ¿no? No se preocupen, nadie Sí, nace... este me dice mi compañera que es de riesgo. A ver. Ya, muy bien, gracias. Y es bueno, ustedes son conscientes al ponerlo porque tal vez otros alumnos me hubieran dicho, no, licenciada, no hay. Y hay una observación ahí, miren, dice acá, riesgo de infección relacionado con pérdida de la barrera natural protectora. ¿Y qué me han puesto ahí? Evidenciado por tiempos prolongados de cama. Entonces, vuelta acá también otro caso. Según el caso clínico,
La señora sí presenta, ustedes están viendo. Si yo veo algo, ¿qué es? Es mi dato objetivo, yo lo puedo medir, lo puedo comprobar. La señora no me va a decirme que no tiene lesión por presión, porque lo estoy viendo. Entonces, primer error que ustedes han considerado de riesgo cuando no era de riesgo. 1. 2, si fuese de riesgo, que no es el caso, le han puesto la evidencia. En un diagnóstico de riesgo nunca va evidencia. Pero ustedes, ¿por qué le han colocado evidencia? Justamente porque lo pueden ver, pues. Entonces, no es un diagnóstico de riesgo, sería un diagnóstico real. ¿Ya, chicos? Acuérdense eso porque en el examen parcial puede venir así, ¿no? No sé, una pregunta porque ahora creo que se ha cambiado la forma de dar los parciales, si no me equivoco. Pero un ejemplo, ¿no? Te puede venir ahí, los diagnósticos reales están compuestos por verdadero o falso, no lo sé, o para que pongas algo ahí. Y tienes que marcar, ¿no? Tiene 3, etiqueta, factor relacionado o etiología y el evidenciado. Y el de riesgo solamente tiene 2 componentes, etiqueta y factor relacionado, que es la causa o la etiología. Nunca vas a encontrar en un diagnóstico de riesgo la evidencia, porque no le pasa al paciente, podría desarrollar. ¿Y cuándo te vas a dar cuenta que tu diagnóstico está mal, licenciada? Pero es de riesgo y yo encuentro evidencia. Ya pues, porque no es de riesgo, es un diagnóstico real. Dime, José. En el caso dice presencia de tejido necrótico y escapuelos sin signos de infección extrema, dificultad para la munición. O sea, ahí en ese caso no hay una infección, pero sí hay un riesgo de infección. Ya. En ese sentido, si decimos el diagnóstico riesgo de infección relacionado con pérdida de la barrera natural protectora, o sea, diríamos, ya no habría el evidenciado, pero en el cuadro sí nos da un evidenciado. Entonces, pero sí hay un riesgo de infección, más no una infección. En ese caso, ¿cómo se haría? Ya, a ver, un ratito. Acá dice, gracias, José, muy bien. José está usando su uso de criterio como enfermero y está bien, chicos, a todos deberíamos desarrollar eso. Miren, acá dice, ¿no? Ingresa por UPP, bueno, anteriormente se le decía UPP, ahora es LPP, con grado 3. O sea, si es grado 3, nosotros ya por teoría sabemos que esa zona está necrótica, negro. En zona sacra y una pequeña parte de glúteos. Presencia de tejido necrótico y esfacelos sin signos de infección. Ya. Ya, buena pregunta, José. Pregunto yo, a ver. Cuando yo voy a poner un riesgo, si bien es cierto, es lo que podría desarrollar, y justamente lo que analiza José acá, ¿no, licenciada? Pero ahí dice, ¿no? Sin signos de infección. Aquí donde dice riesgo de infección, yo había observado, creí que era como el otro grupo, riesgo de deterioro de la integridad cutánea. Ahí sí hubiese estado mal, pero acá su compañero, el grupo, ha puesto riesgo de infección. Evidenciado por tiempos prolongados en cama. Ya, sí, podría ir, sí, está bien, pero ya no iría una evidencia. ¿Estamos bien hasta ahí? Ya no iría una evidencia, solamente riesgo de infección relacionado con pérdida de la barrera natural protectora. Se puede infectar. Sabemos que las escaras o las úlceras tienen cierto tipo de signos cuando se va a infectar, que se pone rojo, supura, está caliente la zona, ¿no? Al tacto hay dolor, ¿ya? Entonces, como le han considerado, sí, está bien, José. Riesgo de Sí, pues, o infección, sea, pero, ojo, no va a en la primera evidencia. sí creo, como es, perdón que le corté, que dice deterioro de la integridad tisular relacionado con disminución del aporte de oxígeno al tejido de la zona sacra y glúteos, evidenciado por, ahí sí se puede marcar el signo y síntoma, o sea, la herida necrótica que el paciente está mostrando. Exacto. Como les mencioné, los chicos ahí van a arreglar, porque ahí tienen que fusionar. ¿Se acuerdan lo que les dije hace un momento? En otro PPT, ¿no? Que van a fusionar y van a poner evidenciado por, ahí van a poner, ¿no? Lesión en zona sacra y glúteos. Y van a fusionar disminución del aporte de oxígeno al tejido por tiempos prolongados en cama, evidenciado por lesión en zona sacra y glúteos. ¿Ya? Pero el riesgo sí está bien, chicos, porque justamente acá, no lo tenía a la mano, dice acá bien claro, ¿no?
sin condición, sin signos de infección. Entonces, pero podría desarrollarlo porque es una lesión por presión de grado 3. Si hubiese sido una lesión grado 1, muy difícil ellos desarrollan infección. Del 2 para arriba sí pueden desarrollar infección y son los que se complican cuando el paciente viene con una herida, ¿no? Una Sí, lesión. profesora, disculpe, solamente tendríamos que sacar el evidenciado por. Exacto. Y en el deterioro de la integridad tisular, fusionar el relacionado. ¿Ya? Voy a leerlo una última vez. Sería deterioro de la integridad tisular relacionado con disminución del aporte de oxígeno al tejido por tiempos prolongados en cama, evidenciado por lesiones en zona sacra y glútea o glúteos. Acá, ¿qué dice? ¿Glúteos? Ah, sí, glúteos, tiene que ir plural, sí. ¿Ya? Eso nada más, al grupo lo han hecho muy bien, chicos, también, solamente esas pequeñas observaciones, pero como les digo, no se preocupen porque todos vamos a tener errores.